Entonces ya sabíamos que el gradiente hidráulico es la pérdida de energía o el delta de H sobre L, ¿cierto? El gradiente hidráulico me da la dirección del flujo. Ahora miremos el área. Ojo, para cualquier suelo donde yo haga este tipo de ensayo, que meta un par de tubos piezométricos y quiera medir la caída de presión, ya sea en el terreno o ya sea en el aula de clase, para cualquier tipo de suelo de estos, el área es la siguiente, el área de flujo. Entonces, el área es esta, miren. La altura, tengo el punto, espera que esto sabe que me está estorbando. Hasta aquí y el B está aquí. Entonces, yo tengo aquí un espesor, ¿cierto? Un espesor, llamémoslo 2, y aquí voy a asumir 1 metro. O sea, es el caudal que pasa por esa sección, ¿cierto? El caudal fluye por ahí. ¿Quedó claro? Sí, señor. Claro, pues cuando sea este tipo de ejercicios, es el área. Entonces, ojo, y miremos otra cosa. El suelo como tal, o sea, se va a comportar como una tubería, ¿cierto? Este es un conducto, ¿cierto? Este es un conducto. El suelo se va a comportar. Entonces, el área yo voy a asumir es 1 metro de longitud por el espesor del estrato. Y hagan de cuenta que el estrato, que es un suelo grueso donde el agua fluye, es una tubería. Entonces, es para que ustedes analicen y se den cuenta cómo es la cuestión. Entonces, el área es esa. ¿El área cuál? El área que va en la fórmula, ¿no es cierto? Q es igual a K por A por I. ¿Listo? En ese caso, para un estrato horizontal. Ahora miremos este otro caso. Miremos este otro caso. Yo tengo lo mismo aquí, ¿cierto? Tengo lo mismo. Pero ahora observen que el estrato está inclinado, tiene una inclinación alfa, ¿cierto? Tiene una inclinación alfa. Entonces, ¿a qué voy? El área de contacto, ¿cuál es? Es la altura, pero ahora es la altura perpendicular, ¿cierto? Es la altura perpendicular. Es esa. O sea, es prima, ¿cierto? Este puede ser el ángulo. Esa es el área. El área es esta, la que me cambia es la altura y él va a tener una pequeña variación. No es lo mismo que la esté midiendo en este sentido a que la esté midiendo perpendicular al estrato. La longitud del suelo es esta, pero yo tengo que tomar es la longitud paralela, o sea, L', ¿cierto? Y no se olviden, aquí hay un ángulo de inclinación. Aquí, ¿sí quedó claro? Miren que aquí se formó un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y aquí se formó otro triángulo rectángulo. Entonces, yo necesito en este caso es la hipotenusa, ¿cierto? Perdón, en este caso es es el que tiene la X. Entonces, ya sabemos, es uno de los lados, no la hipotenusa. Para la inclinada, para el espesor, sí. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Nadie responde? Pero, ingeniero, ¿Cuál es la área en este caso? Entonces? esa es la pregunta. Diga. Entonces la ecuación queda así, miren, la ecuación queda es L', o sea, ahora la permeabilidad que es igual a K por L sobre A delta H, ¿cierto? Profe, Que es igual el compañero le a preguntó que cuál era el área L' en porque este está caso. Yo inclinado tampoco a. entendí ahí. Que en este caso, ¿cuál sería el área? El área es esta, miren, esta es el área. ¿Sí la ve? ¿Dónde está el A? Es el mismo tubo, sino que ahora miren, aquí está horizontal. Voy a meter un color que verde. Aquí
está horizontal, miren, el conducto está horizontal. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, sí, El área señor. la longitud es la misma, pero en este caso, mírenlo, mírenlo, está inclinado, ¿cierto? Inclinado, perdón, esta no va. Va inclinado, madre, la borré todas. Va inclinados. Esta es la sección que yo estoy analizando. O sea, ya no va así, ¿cierto? No es este espesor, no es el espesor que estoy midiendo yo aquí cuando hinque el tubo piezométrico, ¿cierto? El tubo piezométrico no, el tubo de perforación o esté explorando el suelo. Es esta otra, miren. Entonces, el área es esta. Entonces, ¿yo qué estoy analizando? Es este bloque de suelo, mírenlo acá. Esta es mi sección por donde va el agua, ¿cierto? Miren el área. El caudal fluye ahí. ¿Y quedó claro? Sino que ahora la altura del estrato es esta que está inclinada, miren. Y la longitud, pues es esta longitud. Es esta longitud inclinada, L', no es L horizontal. Yo mido encima del terreno, es esto horizontal, ¿cierto? Yo en el terreno mido horizontal, pero el estrato está inclinado. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Entonces Sí, la claro, ecuación ingeniero. dice que caudal es igual a K, caudal es igual a K por A por I. Caudal es igual a K por A por I, pero I que es igual a delta H sobre L. Paso el L para arriba y la ecuación de permeabilidad me queda así. ¿Cierto? Y aquí yo digo que A es igual a E' por 1 metro, ¿cierto? Aquí sigue siendo el mismo metro. Entonces, este es un caso normal para un ejercicio típico, ¿cierto? Este primer caso, y este es otro caso con el estrato inclinado, ¿cierto? Lo que debo tener en cuenta es este ángulo de inclinación para hallar el L' y el E', ¿cierto? Que son las alturas perpendiculares y la longitud paralela a la dirección de flujo. Bueno, este es un modelo de ejercicio. Bueno, ahora este otro. Expliquemos este otro modelo de ejercicio. ¿Cierto? Este otro modelo de ejercicio, ¿en qué consta? Que yo voy a construir un elemento en material térreo, ¿cierto? Un dique o una presa de tierra, ¿cierto? Un dique. Entonces, cuando es suelo natural, un terreno natural, yo tengo que el área es el espesor por 1 metro, ¿cierto? No se les olvide eso. Pero cuando yo estoy creando o conformando una estructura como las que ustedes ven aquí, ¿cierto? Y yo les digo, se está construyendo una estructura en material, etcétera, etcétera. Dentro de esta debe ir un filtro en arena de espesor tal. Entonces, calcúleme el caudal de infiltración que pasa a través de ese filtro, ¿cierto? Calculen el caudal de infiltración Q minúscula que pasa a través de ese filtro. Entonces, el área de la fórmula, esta área es igual a E por los X metros que tiene este longitud. ¿Sí quedó claro? Ese es el área. ¿Quedó claro? ¿Cómo así, profe? Sí, señor. ¿Cómo así? Que cuando es el primer caso, que es el suelo natural, ¿cierto? El área es 1 metro, ¿cierto? Es el espesor del estrato por 1 metro, ¿cierto? Ese es el área, el espesor del estrato por 1 metro. Área, mírenla aquí. Área es igual a E' por 1 metro. ¿Ya la agarraron? E' porque el estrato está inclinado, ¿cierto? E' es este. Es este. Ahora, si yo voy a hacer esta estructura, que es normal que a ustedes les hagan, construya esta pirámide del suelo y dentro del suelo es un filtro. Cuando yo vaya a aplicar el área en la fórmula, el área es el espesor por la longitud, o sea, este es el área, ¿cierto? Porque a usted le van a decir, calcule la cantidad de agua que pasa a través del muro, desde el punto A al punto B.
¿Listo? ¿Sí quedó claro? Ahora sí. Sí, señor. Espera, me está escribiendo otra vez el el jefe. Es que hay que entregar mañana. Listo, ingeniero. Entonces salgo de acá de una reunión que estoy y ya lo llamo a ellos. Ya hablé con el ingeniero Segudier y pues vamos a primero a crear las preguntas y cuando tenga la encuesta, entonces le pido el favor a él que me la llene y me haga el. Ya Andrés, el ingeniero Andrés Vargas me confirmó que sí, que él le colabora con la encuesta. Entonces dijo que sí, que no había ningún problema. Entonces ya con Henry tampoco hay problema y el otro sería con Edwin. Entonces con esos tres podemos tener algo. ¿Listo? Hablamos, sí. ¿Qué cosa me escribe que yo estoy atento? Vuelvo entonces de cero para los que no han... O ya todos entendieron, no sé. Ingeniero, básicamente la diferencia se encuentra en la inclinación, ¿no? En lo que la diferencia de suelo y eso, ¿no? Sí, sí, Ese es el señor. Bueno, punto. sí. No, lo que yo quiero que me entiendan, ingenieros, es que cuando yo tengo un terreno natural, nivel del terreno, ¿cierto? Y me piden hallar del punto A al punto B, ¿cierto? Por aquí va el flujo. El área es esta, miren, el área es la altura por 1 metro, ¿cierto? Que es el área del suelo. ¿Sí está claro? Esa es el área, esa es el área. Ingeniero, Señor. ese es en todo, tanto aquí, en el punto natural, como en un suelo que esté. Sí, en un suelo, en cualquier estructura que esté por debajo del nivel del terreno, que esté por debajo del nivel del terreno, ¿cierto? Que esté por debajo del nivel del terreno. Es un suelo grueso, que suelo grueso, si le salga la fila, ¿cierto? Miren ahí, estrato 1, estrato 2, el agua surge por ahí, que es un suelo grueso, ¿sí? Este es el nivel del terreno, ¿cierto? Y este es el H1, H2, etcétera. Espera que me está escribiendo otra vez el jefe. ¿Sí quedó claro? El estrato puede que esté horizontal, inclinado, y es L', ¿cierto? No es L, la longitud es L. ¿Sí? Ahora, ese es un caso. Regaño. Ahora el otro caso es, yo necesito adelantar porque estamos muy quedados con ustedes. Yo tengo, no, yo tengo este dicto. Esperen, que me están los los de hoy, los de este año. Y la lista de estudiantes de diplomado de este semestre o de semestres anteriores. Porque en el documento que tenemos nosotros que se hizo el año pasado para el SAI, hay la relación de estudiantes, más no la lista. Y si es la lista de este, sí la tengo. Ya la busco y se la reenvío. Regáleme un segundito, ya mismo la busco. Regáleme un segundo, muchachos, que voy a enviar algo aquí para el jefe. Educación continua. Educación continua.
No, no la encontré. Diego, no encontré la lista y estoy aquí embolatado que no se la gane la de porque él ya está dictando módulo. Entonces, me dicen que debo construir esta estructura, ¿cierto? Y que esta estructura por dentro de ella, en el interior, lleva un filtro, ¿cierto? Un filtro. Aquí tiene un espesor. Y aquí hay un represamiento. Aquí, bueno, muy alta, pero démoslo ahí. Aquí yo tengo agua, ¿cierto? Él me retiene agua. Y lógicamente el agua va a fluir de aquí para acá, ¿cierto? El agua va a fluir porque ese punto es más alto que el otro. Pero eso me dicen que ese tiene de longitud. Y esto es por fracción de tiempo, ¿cierto? Y por aquí pasa un caudal en metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Ese es el caudal que estaba a metros cúbicos por segundo. El otro caudal es caudal de infiltración. Yo necesito que ese filtro de arena, o sea, este filtro, me deje pasar X metros cúbicos por segundo por día. Entonces, la cuestión es la siguiente. Esa estructura, ese filtro, pues mírenlo ahí, ¿cierto? El agua va a pasar a través de todo ese proceso. Acá hay un caudal de infiltración. Entonces, ¿a qué voy? Al área. El área, señores. El área, mírenla aquí. Bueno, corremos esta vaina. Permeabilidad es igual a K por L. ¿Cuál es la fórmula? Q por L A delta BH. Q por L A. El área es igual a E por X metros. Eso es lo que yo quiero que me entiendan. ¿Sí? Porque este es un elemento que yo construí. Es un elemento que yo construí. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bueno, Sí, señor, sí, señor. eso es lo que lo hace diferente al anterior. El anterior era 1 metro de suelo porque es algo natural, ¿cierto? Yo aquí, ¿qué puedo hacer? Entonces, esa es la variación que yo debo tener en cuenta el área. Pero si yo aquí, ojo con esto, yo aquí tengo la misma estructura, ¿cierto? Es lo que ustedes deben tener pendientes. Y digamos que aquí hasta aquí. El filtro ahora va así, ¿cierto? Porque yo con la inclinación controlo el paso de agua, ¿cierto? Aquí me va a llegar un caudal de infiltración y este es el filtro, ¿cierto? Por aquí me pasa el agua. Ah, perdón, eso es lo que quería variarles. Ahora yo digo que hasta aquí, que este tiene X metros y que este tiene L minúscula metros. Entonces, ¿cuál sería el área ahí? Aquí tengo el ángulo de inclinación
este es el espesor, y este es E', que es el inclinado, ¿cierto? Entonces el área es igual a E' por L metros, ¿cierto? Porque por aquí es donde está pasando agua. Ojo con eso, que es donde ustedes se corchan. ¿Listo, muchachos? ¿Podemos avanzar? ¿O hay preguntas al respecto? Chicas, ¿no hay chicas? No. Sí, Unos señor. caballos. Ah, bueno, si hay mujeres, qué bueno. Pensé que ya habían ido a ver la novela. Claro que son más noveleros los hombres, ¿no? Listo, continuemos. Jan está asustado por la No, actividad que vamos a nada, estoy hacer, ¿no? relajado. Dijo nervios, ¿no? Borremos esta vaina. Listo. Entonces, la permeabilidad es una propiedad física propia de cada suelo. Coloquen esas observaciones porque es importante. Quedan 10 minutos. Terminamos y volvemos a empezar. La permeabilidad es la física propia de cada suelo. La permeabilidad es una propiedad física propia de cada suelo. ¿De qué depende la permeabilidad? Depende de la forma, tamaño y acomodación de las partículas de suelo. La permeabilidad depende de la forma, tamaño y acomodación de las partículas del suelo. No es lo mismo tener un suelo en estado suelto que un suelo en estado compacto, ¿cierto? Cuando yo compacto, la permeabilidad va a bajar, ¿cierto? La permeabilidad es una propiedad física exclusiva de los suelos gruesos, ¿cierto? Los suelos gruesos tienen permeabilidad. Los suelos finos retienen agua y la permeabilidad es muy baja o nula, ¿cierto? Puede ser muy baja o puede ser nula. No se les olvide esa situación. ¿Por qué en suelos finos? Porque, ¿por qué existe la permeabilidad? Porque los poros están interconectados en los suelos, ¿no? La permeabilidad es exclusiva de las rocas, del concreto y de los suelos, ¿cierto? No todas las rocas, porque si yo voy a hablar de rocas de origen ígneo, no tienen permeabilidad porque no tienen porosidad, ¿cierto? La cuarzo, la cuarcita, etcétera. Esas rocas de origen volcánico, de origen ígneo, no tienen permeabilidad. Pero las rocas de origen sedimentario, perdón, estas no. Las rocas de origen sedimentario, que son más del 90% de las que conforman la corteza terrestre, sí tienen permeabilidad porque están formadas en capas, ¿cierto? El concreto tiene microporos, ¿cierto? Microporos y por tal posee permeabilidad. Para yo quitarle impermeabilizar un concreto, debo aplicar un aditivo químico, ¿cierto? Un aditivo que me selle esa permeabilidad. Y lógicamente, pues los suelos sí tienen permeabilidad. Tengan claro eso. Continuemos. Los materiales como las arcillas, ¿cierto? Y los limos o suelos arcillosos y limosos en depósitos naturales tienen una porosidad bastante alta, ¿cierto? Ojo con eso porque son conceptos fundamentales. Los limos y las arcillas en depósitos naturales tienen una porosidad bastante alta, pero son impermeables, ¿cierto? Tienen una permeabilidad muy baja, casi que impermeables. Pues los poros son muy pequeños. Los poros son muy pequeños, ¿cierto? A diferencia de los suelos gruesos. Tienen menor porosidad, pero los poros son de gran tamaño, ¿cierto? Entonces son suelos permeables. ¿Listos? Yo espero que estén copiando eso porque el día del parcial, que es en grupo de 3, no se me vayan a rajar porque van a haber mucho concepto del que yo estoy diciendo aquí. Pero tomo agua. Listo. Ahora, la permeabilidad es importante para la ingeniería civil. ¿Por qué? Primero, para determinar la filtración o cantidad de agua que pasa a través de presas de tierra o diques. Por eso es importante la permeabilidad, porque yo puedo controlar ese caudal de filtración, ¿cierto? Yo lo controlo con la permeabilidad. ¿Y cómo lo controlo? Pues aumentando
o disminuyendo la porosidad. ¿Cómo lo logro? Pues compactándolo o agregándole más finos. Ya copiaron, ¿no? Segundo, determinar las presiones o fuerzas de filtración, ¿cierto? Por eso es importante la permeabilidad. Para determinar las filtraciones o fuerzas de filtración bajo estructuras y para determinar la estabilidad de la misma, ¿cierto? Yo por medio de la permeabilidad puedo calcular el agua que está aquí para que no me vaya a desestabilizar esa estructura, ese dique o esa presa de tierra que se construyó ahí, ¿cierto? Entonces, para eso es importante la permeabilidad. Tercero, para el control de velocidades de flujo o filtración para disminuir la erosión del suelo, ¿cierto? Si yo tengo un suelo muy permeable, es un suelo arenoso, la permeabilidad, ¿cómo es la velocidad? Es muy alta, ¿cierto? Si el suelo es muy permeable y el estrato está inclinado, tiene alta velocidad, ¿cierto? Y al alta velocidad va a haber mucho arrastre de material. Y si hay arrastre de material, hay erosión. Entonces me va a terminar destruyendo el dique. Entonces yo debo controlar esa velocidad, ¿cierto? En medio del concepto de permeabilidad. Cuarto, los veo a ustedes muy quietos y ya veo que me van a perder el parcial a ustedes porque los otros grupos me estaban preguntando mucho, estaban copiando y ustedes están relajados. Ya los veo con ese parcial en notas muy malas. Cuarto, determinar el tiempo o rapidez de los asentamientos en los cambios de volumen. ¿Cierto? Las arcillas son menos impermeables que las arenas. ¿Por qué? Porque los tamaños de las partículas son más pequeños, porque tienen mayor cantidad de poros, pero los conductos son muy pequeños que en suelos gruesos, ¿cierto? Debido al tamaño de los poros y al tamaño de las partículas de suelo. Ahora subtítulo. Métodos para determinar la permeabilidad en suelos. Entonces, en el laboratorio existen dos métodos, ¿cierto? En el laboratorio, dos métodos. Tenemos, primero que todo, tenemos los métodos directos y tenemos los métodos indirectos. Tenemos dos pruebas de laboratorio, que es el ensayo de permeabilidad, cabeza constante, y el ensayo de permeabilidad, cabeza variable. Y tenemos un ensayo de campo, que es por pozos de infiltración. Es otro ensayo. Que eso les va a salir en el parcial. Y los métodos indirectos es un método utilizando la granulometría del suelo. Entonces, este método y este método, el de infiltración y el de granulometría, me lo van a estudiar porque eso va a salir un ejercicio en el parcial de eso. Esos dos me los estudian en qué consiste y de qué trata. ¿Listos? Sí, señor. Ahora veamos el ensayo de permeabilidad de cabeza constante, ¿cierto? El ensayo de permeabilidad de cabeza constante. ¿En qué consiste? Yo tengo un embudo, lo cual yo mantengo la altura, esta altura de agua que está más aquí en la parte superior, la tengo a un nivel constante por un suministro de agua que está aquí, ¿cierto? El suministro de agua es constante, aquí tiene un rebose y él se va a mantener constante. Igualmente el agua va a fluir dentro de esta tubería hasta llegar al permeámetro y atravesar ese suelo. ¿Cierto? La fórmula que yo voy a aplicar para permeabilidad es la que ven ustedes aquí. ¿Cierto? La que ya vimos anteriormente, la que aplicamos para los suelos. Permeabilidad es igual a caudal por la longitud sobre el área por el delta o la caída de presión. Esa es la ecuación que se va a aplicar para permeabilidad. Entonces, miremos. Yo en permeabilidad voy a hacer una tabla de datos, ¿cierto? Donde tengo un tiempo y un volumen. Voy a registrar, ¿cierto? Entonces, continuando, el permeámetro, para los que nunca han visto la materia, es esto que vemos aquí. Es un
es un cilindro, una figura cilíndrica de fibra de vidrio transparente, la cual es un tubo, ¿cierto? Es un cilindro. Es un cilindro. Ingeniero, queda un minuto apenas yo. Ah, listo, listo. Entonces ya continuamos.